Bienvenidos a otra semana y otro episodio de Nadie nos preguntó, el podcast de Francisco, Emerson y Ana, tres amigos sociólogos venezolanos que estamos regados por el mundo y que ya ustedes saben que generamos este espacio para discutir algunos temas que nos parecen interesantes, abordados siempre desde alguna teoría sociológica, bueno, casi siempre cuando no nos ponemos muy faranduleros. Pero el tema de hoy, que me parece un tema súper interesante y Fran lo va a presentar, es un poco hablar de la relación que existe en la sociedad venezolana y específicamente en el mundo de vida popular venezolano de la madre con el hijo varón. Que yo creo que es un tema que da para muchísimo tela que cortar. Creo que todos hemos tenido muchísimas experiencias buenas y malas con el tema de esa relación, que incluso no tenemos por qué incluso verlo como responsabilidad de una madre en particular, sino como parte de, del sistema que se ha venido gestando o de esa relación que se ha venido gestando, dadas las condiciones de este mundo interactivo social en Venezuela. Entonces, Fran va a abrirnos el tema de hoy. Adelante, amiguito. Nada, bueno, como para hacerle un poco un intro a la gente que nos ve, este tema viene sobre todo porque nosotros en la Escuela de Sociología estudiamos con varios investigadores que se dedicaron durante muchos años a estudiar el modelo popular o sea, el modelo de familia popular en Venezuela, adentrarse a través de historias de vida, un montón de métodos, gente como Alexander Campos y obviamente Alejandro Moreno, que fue uno de los grandes investigadores que produjo un texto muy importante en nuestra formación que se llamó El aro y la trama, eh, y sobre todo donde hizo una investigación, bueno, lo que antiguamente con Fals Borda era acción investigativa, y ellos ya llaman investigación como convivencial o una investigación realmente que tú vives porque eres parte de la investigación. Después de haber estudiado muchos años con este profesor Alexander y tal, y esto fue una gran tesis, que no solamente como una tesis sobre nuestra cultura, sino como el bagaje filosófico que tenía, nos resultó muy interesante. Al final, una de las conclusiones de esta tesis, de La la trama, que es un texto de cabecera, que inclusive tengo aquí, eh, es que la formación cultural venezolana, bueno, también porque habría que decir que Alejandro Moreno viene un poco del mundo de la psicología social, entonces es como estudiar sociología, pero también un poco pegado como a la psicología social y tal, de cómo se forman los vínculos, cómo se forman los vínculos en la cultura, etcétera. Entonces, una de las grandes conclusiones que ellos dan es que la familia popular venezolana es matricentrada. Ahora poco a poco seguramente Karina nos va a explicar exactamente qué significa eso, pero por ejemplo yo lo dejo como anécdota rápido para nuestros oyentes y tal, que es cuando yo vi la clase de la conclusión de matricentrada en sociología, me digo, o sea, fue como si el profesor estuviese describiendo muchas de las cosas que yo viví con mi madre y como la forma en que yo me relacioné con mi madre durante muchos años y el impacto que tenía en mi madre como persona. Dicho esto, me van a dejar muy Y mal, pero que no pasa después de nada. este Entonces, capítulo nos van a desheredar a todos. exacto, eso que iba a decir. Pero bueno, entonces esa es una de sus grandes conclusiones, un texto fundamental que yo seguramente no será el primer capítulo que hablemos de este texto, pero bueno, lo presentamos, seguramente más adelante tiraremos mucho porque también es un tema que es muy complejo, que tiene muchas variantes y tiene sobre todo muchas interrogantes. Pero fundamentalmente es eso. Venimos a hablar no solamente de la relación de la madre con el varón, que es una de las más significativas, y con esto cierro para darle paso a Karina, porque también la investigación subyacente que viene en aquí es la violencia en los barrios de Venezuela y por qué se comportaban de cierta forma ciertos delincuentes en el mundo de vida popular venezolano. Ajá. No, bueno, sí que esta teoría nosotros ya veníamos viendo, bueno, en verdad esto lo vimos en metodología, pero ya veníamos viendo teorías en donde obviamente se nos iba volando un poco cada vez más la cabeza de entender cómo, o una perspectiva de cómo ver la sociedad de una manera más abstracta, veíamos de las estructuras, etcétera, y cuando vimos esta teoría de la mano de Alexander Campos, pues a muchos se nos voló la cabeza porque, en principio, porque nos sentíamos identificados y los que no, al menos empezaba a ser algo que nosotros podíamos observar. O sea, que
lo que estaban describiendo en esa clase, nosotros lo podíamos ver en los barrios venezolanos, en casas de nuestros compañeros o etcétera, porque generalmente este tema matricentrado se da más digamos, en los sectores populares venezolanos, porque en la clase media existe todavía algo de lo que sería la pareja, ¿no? Entonces se vive distinto el tema familiar y nuclear a través de la madre. Entonces fue como ver de cerca una teoría puesta en práctica. Ya. Y eso para nosotros, para mí fue, porque además Alexander Campos nos hizo todo, nosotros vivimos a través de él, e incluso íbamos al barrio este donde se gestó todo este tema, ya este tema ya lo había venido trabajando, por ejemplo, Betancourt, que Alejandro Moreno lo cita, pero él sí que era un psiquiatra, así que esta estructura familiar venezolana le parecía una deformación, una Sí, le pareció una anormalidad, anomalía, una más anomalía, que, porque exacto. digamos que no era la familia nuclear occidental común, que era el padre, la madre y el hijo, o la hija. También hay que ver que este chico, este señor, psiquiatra, era de Mérida. Y en Mérida, Alejandro Moreno ni él encuentran que exista esta familia matricentrada. Ahí existe en Mérida más la pareja, ¿no? Ya. Entonces, bueno, es como un debate porque Alejandro Moreno y bueno, y todos después, Marisa Montero y todo esto, no lo ven como algo, una anomalía, o sea, no lo ven disfuncional, o sea, la madre cumple un rol, el rol emocional necesario bueno, para la relación con el hijo y para que esta persona no crezca con carencias de ningún tipo de afecto. Pero el tema, por ejemplo, Betancourt decía que era el tema económico, porque se reproducía una lógica de pobreza, porque claro, al ser una madre soltera, bueno, ahorita vamos a ir explicando el Sí, tema de exacto, eso te iba a matricentrada, decir. Eso te iba a el decir que vamos. matricentrismo como, bueno, una reducción salvaje, es que en la familia popular venezolana, sobre todo, y en la mayoría, la mujer siempre es madre y el hombre siempre es hijo. Y esa Perfecto. lógica se reproduce siempre. Y entonces, si yo soy una madre venezolana, yo tengo mi hijo y expulso al otro hijo, digamos que no es mío, porque nunca me perteneció, porque fue educado para ser Que hijo, para sería la pertenecer pareja, a su madre. Y yo que me sería. quedo con mi nuevo hijo, donde yo estableceré ese vínculo que era el que realmente yo quería tener, o el que me siento más cómoda. Y si yo llego a tener una hija, esa hija está educada para ser madre. Ella tampoco me pertenece. Ella ya va a buscar su casa, que le monten su casa, porque el hombre lo que sirve es para montar la casa y irse para su verdadera casa, que es la casa de la madre. Bueno, es Perfecto. todo un entretelón. Pero bueno, hay una explicación, varias explicaciones de por qué sucede esto. Y en principio es que con la llegada de los españoles, digamos, esa fusión entre los indígenas y los españoles, la nobleza española, bueno, yo no sé si me estoy poniendo intensa, No, así. no, no, está genial. Bueno, Emerson, ¿y qué? No, La dale, amigo, nobleza aprovecha. española tenía, eh, era, no era tan aceptado, pero sí que tenían una concubina, etcétera, aparte de su familia, la aceptada, la real. Sí, la formal. Bueno, pero aquí que vino el plebeyo, el más de más bajos recursos a Latinoamérica, aquí no, bueno, yo estoy ahorita en la madre patria. Cuando fueron a No estaba Latinoamérica en Miraflores. reprodujeron, sí, reprodujeron esa lógica y además aunado con el tema indígena, que la familia nuclear no existía, digamos que era una familia extendida donde estaban los hermanos, los primos, todo, o sea, tenían otras formas de organización de familia, pues esto hacía ver que esta gente, estos españoles que llegaron y tenían como amantes, obligados o no, a indígenas, seguían teniendo su familia real allá y Ya, empezaron a producirse madres solteras, madres ya. sin papá. Bueno, eso es una tesis que en Es este una tesis. texto, o sea, por lo menos creo que de Moreno, no sé si, no recuerdo, pero ¿está en Moreno? No. Está en Betancourt. Ah, vale. Entonces, quería resaltar eso, o sea, que eso es una tesis que, primero, dos cosas, para la gente que nos escucha. Hay una pretensión de que la pareja, como modelo de la epistema occidental, y epistema hablamos de lo que produce la cultura, la pareja es la normalidad, entonces bajo esa óptica, si es anormal o lo que sea y tal. Pero
Moreno lo que rescata es que no necesariamente esa tesis de pareja es la normativa, de que eso es un discurso de orden. Pero bueno, sí. A mí lo que me parece interesante de todo este tema también es cuando se compara un poco toda esta teoría y ejemplos claros que, bueno, que yo he vivido y creo que ustedes también, con otras sociedades en Latinoamérica y en el mundo en general, ¿no? De la relación del tema de la madre, el hijo y de lo del tema de la pareja. Porque si bien tú decías el tema de que todo esto está como poco estudiado cuando se quiebra o no existe la figura de la pareja, y bueno, y en eso entendemos también el tema de los números venezolanos, la cantidad de madres solteras y todo eso, que eso influye muchísimo también, pero también la realidad es que incluso en las parejas del mundo de vida popular venezolano, la dinámica entre la madre, el enamoramiento de la madre hacia el hijo se da. Y yo creo que eso más bien viene soportado por lo que tú decías del tema de que la esposa o este tipo de esposa de este mundo de vida popular o criada bajo esta lógica, nunca termina de ver a su pareja o al esposo, lo que sea, como su medio de realización, sino es el tema de ser el hijo. Y yo creo que de ahí es donde viene toda esa relación que a veces, y lo voy a decir, no me importa que aquí se prenda en candela todo, es ser obsesivo. O sea, yo a veces veo el tema de la relación de las madres venezolanas con los hijos y es un tema de obsesión total, tóxico y Ya. que puede llegar a ser muy daño. Yo lo he vivido y lo he hablado con mi Sí, mamá un no, montón de yo veces igual. Sí, sí. y por eso es que yo lo digo, como que al final yo sé que no es un tema de que mi mamá es así, es un tema de que el sistema en ese espacio de convivencia es así. Y yo a veces no sé, yo lo comparo, por ejemplo, a veces con el tema de lo que pasa aquí en Estados Unidos, que es lo totalmente opuesto a ese tipo de relación madre-hijo en algunos sectores de Venezuela, y es que aquí los hijos cuando tienen 18 años y se van a la universidad, chao. El Claro, pero desentendimiento que hay con la familia y con el núcleo familiar es una cosa que digna de estudio. O sea, literalmente pierden cualquier tipo de conexión, se ven muy pocas veces al año. Yo, por ejemplo, ahora sí, estuve en una graduación y como que literalmente las madres que habían eran las madres de estudiantes internacionales acá en Estados Unidos. O sea, como que las personas de acá no llevan a sus padres como para ese tipo de eventos. No quiero generalizar, obviamente, pero sí como a grandes rasgos lo que yo he podido apreciar en mi vivencia acá. a ver, yo quería solamente como, es que no sé si es que para las personas que nos escuchan, como ponerlo un poquito rápido por si hemos ido hablando, porque es un tema que estamos muy naturalizados, entonces lo hablamos como si fuese tal, así rapidito. Hubo un montón de investigaciones sobre el mundo de vida popular venezolano, cómo se conforma, cómo se vincula, está este Betancourt, está Moreno, y sencillamente la tesis es así, que la madre venezolana no, o sea, en Venezuela no existe un padre, sino que el padre es ausente, y que solo existe la madre, y que a través de la madre pasan todos los vínculos familiares, afectivos y de sentido dentro de la familia y que nunca va, si tiene pareja, siempre esa pareja, como dijo Karina, es hijo de su madre. Y ella lo atiende no como pareja, no como, digamos, un igual de corresponsabilidades, sino como un hijo. Que eso tiene sus manifestaciones en machismo, en un cierto tipo de machismo específico venezolano, tiene sus manifestaciones en eso de que en Venezuela los tipos no aparecen por la casa y los regañan, me montaste el cacho, pero siempre es como, hay como un jueguito de, ¿sabes? No hay una corresponsabilidad. Y lo que dice Karina es que expulsan a su marido en cuanto realmente tienen un hijo. Que parece raro de escuchar, pero según gente que ha vivido muchos años estudiando, porque te puede parecer a ti o no, pero esta gente tiene 30, 40 años estudiándolo y viviéndolo, entonces no es algo que tú te puedas decir como sí o no. Pero más o menos ese es como el centro del tema. Y Emerson decía sobre la madre venezolana y tal, de que llega a ser obsesiva y tal. Y sí, sí, es un tema muy raro de cómo reflejan a veces en sus hijos varones y son completamente flexibles con sus hijos varones y completamente inflexibles con sus hijas hembras, o sea, mujeres. Y eso es muy loco porque no me acuerdo si esto me lo dijo alguna vez una señora, lo leí en Moreno, me lo contó Karina un día en una cantina, es porque tienes que ser completamente inflexible ante la mujer porque la mujer sabes que va a tener los mismos embates y las mismas dificultades que tú y no puede ser suave, ¿sabes? No puede estar mal acostumbrado ante el éxito. Y es durísimo porque es como que el género que está más jodido, a su vez entre sí
¿cómo se dice? Se templa más porque sabe lo que le espera, que también es como otra manifestación de injusticia. Sí o no, o sea, conscientemente la mujer venezolana no sabe que está expulsando a su marido, pero bueno, en Moreno y nosotros estudiamos mucho historias de vida y en los discursos, que es el análisis del discurso y tal, vas viendo en frases que además típicamente los venezolanos hemos escuchado 1500 veces de nuestras madres o Sí. de las madres populares de madre solo hay una, ¿De tu quién es ese papá, mira, tu papá pipí? es un... ¿Ah? ¿De quién es ese pipí? De ¿Sabes? quién es ese Cosas así cuando eres niño. pipicito, ¿no? Y bueno, tu papá es un borracho, tu papá no sé qué. Y claro, inconscientemente van desvinculando al hombre, que tampoco le interesa vincularse en ese sentido, porque Exacto, él eso es lo que te es iba a decir. tener hijos para el hombre venezolano, al parecer, en principio es s- como un poderío, como una reafirmación de su masculinidad, pero Yo no una cosa, está preparado para ser padre. Ojo, esto también obviamente es una generalización, hay padres de obvio, todos tipos y bueno, madres de es todo tipo. una tesis Es una tesis. de mm, em, sociología y de psicología social. Pero hay una cosa que a mí, ahora te toco así un poquito para meterle caña. ¿Tú te acuerdas que, no sé si te acuerdas de esto, que decía que, por ejemplo, la manifestación del chavismo, del machismo, bueno, lo mismo, del machismo venezolano, a diferencia de otro tipo de machismos, más patriarcal, o sea, más patriarcado, como por ejemplo ocurre en España, era más de como perro loco, o sea, como que iba y tenía hijos por todos lados y andaba como, pero nunca mandaba en su casa, o sea, no ejercía un poder de mando dentro de un hogar o dentro de su dinámica, a diferencia de otros machismos que sí era de otros sitios que es un machismo que ejerce el poder dentro de casa, sino que el hombre venezolano su machismo lo expresaba como mujeriego, como de que iba por ahí, pero nunca tenía un centro de poder. No, no sé si te acuerdas de eso. sí, sí, pero bueno, también eso, no hay que confundir, porque hay gente que cree que matriz centrada es matriarcal. O sea, no es una sociedad donde la mujer domine, para nada. O Exacto. sea, convive perfectamente el matricentrismo, que es que la familia, el núcleo de la familia gira alrededor de la madre, y Ya. el patriarcado existe, y sobre todo el... Pero es que el patriarcado siempre, y en particular, está en lo público, afuera de la casa. O sea, a Pero, mí a veces mi conflicto era exacto. porque a veces yo escucho a las mujeres venezolanas y dicen que nosotros somos arrechas, nosotros mandamos en la casa. Y es como que si estuviesen felices y se creyesen muy arrechas porque el rol que le dio el patriarcado lo ejercen a cabalidad. Son madres y Ya. gerentas del hogar. Me gusta eso, clipéalo. ¿Sabes qué? 17:50. Sabes que también, sí, no, está rechísimo eso que dijiste, pero sabes que Sí, también, y rescatando una de las cosas que estaban diciendo hace rato, que me parece interesante porque yo creo que un poco esta teoría de Moreno, y que bueno, varios profes, bueno, Campos también la ha desarrollado un sí, el montón, Centro de Investigaciones Populares, que no lo hemos el Centro nombrado. de Investigaciones Populares, que es gerenciado por el profesor Alexander Campos, que es profesor de la Escuela de Sociología y uno de nuestros principales maestros de formación en la carrera, que han llevado a cabo esto. Y me parece que de todas estas investigaciones pueden salir incluso respuestas muy sencillas para ese mito popular que siempre ha existido, como por ejemplo del que la madre siempre tiene preferido al hijo. ¿Sabes? Que ustedes estaban diciendo, como que siempre la hija es la preferida o del padre o se ha visto desplazada en términos en la relación del hogar. Y este tipo digamos, de teoría es perfecta como para dar una explicación desde la investigación científico-social a este tipo de mitos o especulaciones o cuestiones que siempre andan rodando digamos, en nuestra sociedad, que además es súper fácil de ver y que sin duda alguna es verdad. O sea, yo creo que no existe una familia compuesta por hijo e hija o hijos e hijas donde la preferencia de parte de la mamá no sea absolutamente el hijo. Y además, y aquí conecto con otra cosa que Fran decía, que es cómo esta dinámica termina promoviendo al final un tipo de machismo. O sea, como que no es lo que tú decías, que me parece increíble la conclusión que acabas de dar, de que sí, somos las madres arrechas y empoderadas, y no. Es que literalmente estás cumpliendo perfectamente el rol de quédate en casa, gerencia la casa, y el tipo se encarga de lo demás. Sí, el Eso rol me que ha parece, asignado. eso me parece interesantísimo. Y yo no sé, porque yo creo que eso está muy bien estudiado, además que los invitamos hay un librito que ni siquiera es muy largo y de verdad es bastante sencillo de leer que se llama La Familia Popular Venezolana y yo creo que, y además como que cuando Fran lo dijo es verdad, como que cuando tú lees ese libro
es como que, wow, o sea, es verdad. O sea, te terminas de dar Sí, cuenta es un viaje con, loquísimo. con esa teoría súper sencilla de Sí, entender, de muchas de las relaciones que nosotros mismos hemos vivido en nuestra familia y que las familias de conocidos, etcétera. Entonces yo creo que estaría bueno promover el tema de leer este tipo de textos para poder comprender un poco más. Pero más allá de eso, estas respuestas que ya, o no respuestas, pero estas teorías que ya están como propuestas, no sé, Ana, qué piensa, una manera un poco de romper el círculo, ¿no? Porque yo creo que un poco para, no sé por qué, súper loco todo lo que son una cosa con otra, pero cuando hablaba, recordé que cuando yo leí la biografía de Michelle Obama, ella un poco decía que cuando ella fue criada segregada, en un sector segregado por su familia y tal, como que su madre siempre le decía, es que tenemos que romper con el círculo. Y romper con el círculo es tratar de incluirnos con el resto de la sociedad y salir un poco del tema del gueto, ¿no? El tema de sabernos comunicar con el resto de las personas, de no autosabotearnos nuestro proceso de comunicación o inclusión con qué otros crack. sectores de la sociedad. Y ella habla de que, bueno, que eso de una manera u otra le sirvió para entrar a la universidad, para optar por un crédito universitario, para luego ser abogada, para, bueno, es sociólogo también, Michelle Obama estudió sociología antes de estudiar Derecho y tal. Y yo no sé por qué, cuando tú estabas hablando de eso, me llegó como eso, y será por el tema de pensar en qué se puede hacer en el caso de la familia popular venezolana para romper el círculo, porque yo creo que para lograr esto, bueno, nada, hay que romper como un poco con esa lógica, pero la verdad es que es súper peludo, porque ese rol de madre está demasiado aquí. O Pero, sea, marico, ¿sabes qué? incluso hasta con mi propia madre, que en ha habido ocasiones donde yo, por supuesto, me habré equivocado 1000 veces, probablemente mucho más que la de ella. Pues yo creo que la edad te da sabiduría y uno está en pañales en comparación a la sabiduría que puede tener nuestras madres, pero hay veces que evidentemente mi mamá no tiene razón. Y como que uno discute y en esas discusiones siempre termina apelando como el típico salvavidas o el mejor salvavidas, es que yo soy tu madre y tú a mí me respetas, cuando no tienes ningún tipo de razón para soportar tu argumento. Entonces, hasta ese nivel estamos que, bueno, que al final la madre también se termina convirtiendo en muchos casos como una especie, o ejerce una especie de rol dictatorial, que termina más bien deteriorando las relaciones con, no nada más con los hijos, sino con todas las personas que están como alrededor de ese tipo de relación. Pero, ¿sabes qué dijiste con lo de... Bueno, Karina, ¿te quieres decir algo antes? No, bueno, la verdad es que con Alejandro Moreno nosotros también idealizamos un poco el mundo de vida popular y a mí en particular era como una teoría que yo decía, ay, nos explica demasiado y eso que yo, digamos que mis padres son portugueses, que no viví mucho eso, que bueno, de hecho la clase media venezolana cuando la estudian no ven tanto lo de la familia popular, o sea, sí que hay infidelidades, varias, pero normalmente el hombre tiene su familia real. O sea que él sí, de alguna forma sí es padre, no sé si hay una presión en la clase media más fuerte, no sé si el tema del catolicismo a través del matrimonio pegó más, pero a mí sí me parecía y era una teoría que yo era como, ay, así somos los venezolanos y era como, no lo veo para nada, nada tóxico, sino era una explicación nuestra, de nuestra particularidad que a mí me encantaba, pero sí creo que, y sobre todo ahora que vamos creciendo y que queremos también trazar nuestros caminos, a veces esa, ese círculo, esa forma de organizarnos, sí que puede dañar muchas relaciones, porque a veces es muy invasivo. Porque y es un círculo tan heavy porque, por ejemplo, generalmente en Venezuela y en los sectores populares más, la suegra y la nuera se odian, o sea, es un Pues son odio A enemigos. muerte. peleando por un hijo, ¿no? Y resulta que cuando se dejan, cuando por fin la madre logra quitar a su Son hijo y mejores amigos la otra tiene su hijo, se hacen amigas, porque hay una hermandad de de madres. madre soltera. De Cuey mismo. Pero escúchame, yo quería decir varias cosas con respecto a eso. A ver, es que es un tema bastante complicado porque, o sea, y para los que nos escuchan, todo el, todo el desarrollo, que es algo que seguramente hablaremos después, todo el desarrollo teórico de cómo Alejandro Moreno, fundamentalmente, y luego todas las personas que trabajaron con él, llegan a esta conclusión, es una brutalidad a nivel de sociología y de filosofía, de un nivel que yo pocas veces he leído en mi vida, porque es una gente que tiene muy claro lo que está diciendo, tiene unos argumentos muy poderosos y pocas personas y poca gente hoy en día tienen un nivel de investigación
de tanto compromiso social, tanto, porque, o sea, para la gente que no lo sabe, ellos viven en los barrios. O sea, Alejandro Moreno vivió en Petare toda su vida, desde que empezó y tal, y Alejandro Moreno vive allí, y bueno, ese es su barrio, desde allí, Alexander, exacto, Alexander Campos. Esto es un poco para que la gente lo sepa. Luego, todo ese desarrollo teórico es súper rico, te llevan hasta este punto donde te describen lo que ellos han vivido durante tantos años a través de argumentos e investigaciones reales, donde está escrito historias de vida, donde está interpretado de cierta forma o no de otra, y te explican por qué está interpretado de una manera y no de la otra. Sin embargo, ¿cuál es mi frustración como joven contemporáneo caraqueño normal y cuál fue nuestra frustración? Que es lo que dice Karina, que llega un punto que, ok, vale, no la juzgas, no la describes, pero lo que estás describiendo es una anomalía o no, o sea, no quiero ni siquiera saber si es una anomalía o no lo es, porque yo no soy, porque no, ellos tampoco lo hacen, no lo juzgas desde un punto de vista que puede ser eurocéntrico, que puede ser de un tipo ideal, eurocentrista, etcétera, etcétera, ni siquiera la juzgo. Pero, o sea, ¿hacia dónde va? Nadie sabe porque supuestamente es cultura viva, pero ¿hasta qué punto? Porque desde un punto de vista, por ejemplo, queer, desde un punto de vista LGTBQ, o sea, desde un punto de vista del mundo feminista, de la diversidad. ¿Ah? Feminista, feminista, o sea, obviamente, feminista, queer. Entonces, si tú haces una óptica desde allí. Sí, digo queer y dice feminista. Marico, o sea, ok, dije queer. Yo creo que ya englobaba todo. O sea, desde esa óptica hay muchísimos problemas. Muchos. Entonces, yo me acuerdo de Moisés, por ejemplo, que Moisés, tienes que decir de Moisés, porque él dice como si aquí todo el mundo conociera a Moisés. No, Moisés fue uno de nuestros grandes compañeros de estudio, uno de los grandes compañeros, un gran amigo mío, amigo de todos y tal, gran fundamental, que algún día vendrá a este podcast y lo queremos mucho. Moisés, que una de las grandes discusiones que me acuerdo que tenía con Alexander, era desde el animalismo, imagínate, que bueno, ahora entiendo que pero era desde el animalismo, desde el punto de vista de los animales y tal, del uso de las cosas, de cómo... Es decir, eso puede realmente ser una realidad en el momento en que se estudió y tal, pero hay muchas dudas, desde una mirada contemporánea y desde nuestra generación, hay muchas dudas con respecto a muchas cosas. No, y que si lo vemos también, porque claro, nosotros lo vemos desde la lectura de Alejandro, que nos pareció una brutalidad y nos rompió el corazón, nos lo volvió a coser, nos lo volvió a romper y así. Pero sí es cierto que, por ejemplo, obviamente, si la mujer es madre soltera, siempre va a ser una carga para otros. O sea, un hombre que va a decir, voy a tener 3 chamitos y una mujer soltera, eso ya no es viable en la sociedad actual, quizás antes, pero en sociedades actuales, si no hay una pareja o si no hay alguien que, o sea, o una pareja como sea, ¿no? De 3, de dos gays, un heterosexual y un gay, de cualquier formación o cualquier familia nuclear, si no hay, claro que en Venezuela está la familia extendida, que el rol de padre lo cumple el hermano de la madre, de que también, bueno, también hay algo, es que esa teoría da para todo, pero el tema es que en Venezuela Sí, es que... a un bicho que conocemos de que tenemos 2 años es nuestro primo, es nuestro hermano. Dice Alejandro Moreno que nosotros siempre estamos, o sea, el hijo o la hija, que tenemos esta ausencia de la línea del padre, porque no solo es que no tenemos al padre, sino que ya no tenemos ni a la abuela, ni al tío, ni a nadie, porque no estamos alejados de esa familia. Entonces buscamos también suplir de alguna forma con primos, hermanos, compadres, papá ficticios, y, o sea, como que a veces los lazos relacionales son más importantes que los sanguíneos. Yo tengo una cosa polémica. Yo también quería decir algo que me parece interesante con esto que acabas de decir, y es el tema de que incluso en este tipo de familias venezolanas, así el padre esté presente, la madre lo limita en gran medida, porque a veces la carencia afectiva que pueden sentir los hijos venezolanos criados bajo esta manera de relación hacia sus padres es tremenda. O sea, más bien es raro, de alguna manera u otra, ver a un padre afectivo en este tipo de sociedades. O sea, ver como ese amor o ese cariño, al menos entre el padre y el hijo varón. Por eso es que también ocurre que termina al final dándose
mayor relación del padre con las hijas, no con los hijos. Y yo creo que ahí el principal detonante, más allá de la falta de amor del padre o lo que sea tal, es el rol de la madre, que es como de una manera u otra un muro de contención de que toda la relación que tenga que darse de la familia pasa primero por mí, por lo del tema de la gerencia del hogar, la gerencia afectiva y gerencia de todo tipo, y después ya veremos. Pero eso yo lo he visto, y te lo digo de experiencia propia, experiencia de mis amigos, experiencia de todo el mundo, porque es algo que realmente le pasa a todo el mundo. Y quien diga no, es tremendo mentira, Sí. el absolutista, es tremendo cobero. Eh, a ver, yo lo que quería decir es que es como, o sea, es medio polémico porque yo realmente, o sea, yo admiro muchísimo el compromiso investigativo de todo esto y fueron las personas que a mí por ejemplo, Alexander fue las personas que a mí me enseñó en gran medida a pensar Y muchas lo peor de cosas. todo es que si Alexander llega a escuchar esto, son unos ignorantes, Exacto, no, chicos, no no, si nos entendieron una ve, verga, es que no, si son nos ve cosas. así, vaya mierda que hicieron estos huevones, ya, no, es que se lo vamos a mandar para que nos diga. Pero bueno, pero también aquí es que un debate más profundo como Nada, entre te cagaste. Yo estoy modernidad. cagada hablando de esto porque si Alexander lo escucha y No, rascado. entre como modernidad, como el saber y la posmodernidad, que también te digo que también puede llegar a ser una perspectiva conservadora en la realidad. Y No, eso sin lugar a dudas. es una perspectiva bastante conservadora sobre la realidad, sobre, por ejemplo, cómo las tramas de una sociedad que están hechas, a ver, legítimas son, pero también son susceptibles al cambio y también pueden estar mal. O sea, no por el mero hecho de existir y ser y tener un sentido, las dota de una legitimidad libertaria, por ejemplo. Pueden cosas existir y ser legítimas en su existencia y estar mal. Pero por, Obviamente, o sea, perdón, te doy la palabra, lo que está oculto detrás de esto es la tensión entre Europa y lo que debe ser en América Latina, porque eso realmente es la discusión que está un poco atrás de esto. Es que los modelos de familia exportados desde Europa occidental hacia América Latina deben ser aceptados tal y como son, o sencillamente nosotros tenemos formas de crear nuestra propia cultura y por tanto formas de crear nuestra propia narrativa y pensamiento. Eso es lo que realmente está oculto un poco aquí, que si me preguntas si se utilizó esto como una forma de, no sé. pero por eso te dije que yo lo vi mucho tiempo idealizado y creo que por eso con lo que acabo de decir también, de que lo que hacen es perpetuar el tema machista y tal, yo maté a mi padre. O sea, yo cuando vi esto dije, pero ¿qué acabo de matar a mi madre? Porque obviamente a mí me hizo demasiada ilusión, después de estar avanzando en sociología, que tener una teoría que nos explicara, y no solo eso, sino que además es diferente, o sea, tú dices, malditos, no pudieron con nosotros, creamos un nuevo sistema de organización social, ¿sabes? Pero al final es un sistema de organización que no permite muchos avances y yo creo que sí, es un círculo de pobreza. Sí creo también que además, no solo eso, sino que, por ejemplo, a mí me sabe mierda lo de la pareja, o sea, si no te va bien, divórciate, pero yo sí creo que un rol fundamental en una sociedad es el del padre y la madre, o los dos padres, o los dos, o sea, que las personas que decidan Eh, tener eh, un bebé tienen que estar, no, ves, me pongo posmo. Tú ya estás va, diciendo que eso las realmente, personas tú que, estás ya diciendo va, eso realmente cuando espérate, estamos luchando porque todo sea todo lo contrario. ya, que las personas que tengan un bebé y decidan tener un bebé Ah, se comprometan con eso esa sí. decisión. Y si Vale. es así, de hecho, hay todas las luchas ahora para que el padre también tenga la baja por paternidad, Sí, sí, o sí. sea, de que Paternidad. la gente se comprometa, o sea, no es Sí, que como sea que responsable Ya va a si es una salir, pareja o un trío o un cuarteto, que todos sean responsables en la misma lo que medida. sea, por ya eso va te a dije, salir pues. Manuel Rincón, el ideólogo de María Corina, a decir que ya este podcast está promoviendo la locura No, de los progres con no. hombre, como que un hombre no puede salir embarazado. Karina, ¿qué estás hablando tú? Pero eso lo dijo o te lo estás inventando. O sea, tú Karina, lo sabes. no, que Karina se enredó ahorita hablando ahí, tú no escuchaste que como la mija, hombre con hombre, mujer. Mujer con mujer. No, porque es que coño, es que a veces Mujer uno, contra es que mujer. yo lo estaba diciendo ya Francisco está ahí que qué, porque hay que tener hijos y porque hay que Claro, separar. porque empezaste ahí, te No, no, pusiste yo lo que portuguesa quiero decir es católica. que cada vez hay más luchas para que la paternidad sea más consciente y más responsable de, así quieras tener una planta, concha de tu madre. O sea, Yo estoy de que acuerdo, tú,
Que yo estoy de acuerdo con lo que decía Ana, el tema de que a mí también me sabe un poco a mierda lo que es que el rol de la madre y el rol del padre. Yo creo que simplemente el rol de criar a un hijo al final termina siendo algo tan complejo que no lo puede terminar ejerciendo una sola persona. O sea, porque No, y son menos demasiadas como... responsabilidades. Entonces yo creo que lo que tú te referías un poco, bueno, lo que yo entendí, que estoy de acuerdo, es el tema de lo de la división de la responsabilidad. Y además acabas de decir algo que me parece muy importante, porque hace rato cuando yo me lancé la fumada de lo de Michelle Obama, pero que lo traje un poco porque era el tema de pensar en tema de romper el círculo, romper el círculo. Y tú acabas de decir ahorita que al final este tipo de relación al final termina siendo un círculo de pobreza. O sea, un círculo de repetir Mm. siempre lo mismo y de un poco, de alguna manera u otra, condenar a, a, a los integrantes de la familia a un rol muy determinado que termina, bueno, sí, puede ser también muy enriquecedor la vida en el mundo de vida popular venezolano y tal, pero a veces es tan así que no te deja ni siquiera una pequeña ventana abierta de posibilidades de, mira, ¿será que hay algo diferente a esto? Y eso a mí es lo que un poco me atormenta un poco esta lógica, que a veces es muy, muy complejo, muy difícil salir de ella. Y bueno, obviamente aquí estamos una taradez o lo que sea que estaremos diciendo, pero tú lo acabas de decir y me pareció un poco interesante que incluso el tema de hasta se pudiera medir el tema de nuestro desarrollo económico, tal vez comparando un poco con, bueno, con este tipo de relaciones que se dan en el barrio venezolano. No, y Sí, no es no, la búsqueda de la riqueza, para nada. Yo creo que es la búsqueda de la riqueza, nuestra satisfacción, ni el progreso, ni nada. No Pero sí seas estamos mentirosa claros. que todo tu chat de WhatsApp es que quieres dejar de ser pobre y que estás buscando trabajo y que no sé. Karina, ¿cuál fue la vaina de trabajo que le llegó y cómo era? Plomero, ¿qué fue lo que te estaban ah, ofreciendo como no, tu primera quería trabajo? ser Herrero, marico. soldadora, Herrero. soldadora en Lleida. Karina, y que su máxima entrevista que ha llegado, que pasó la tercera etapa, era para ser herrero, marico, o sea, ¿Cómo herrera. ganar dinero sin experiencia? ¿Te imaginas? Me llegó esa mierda. Karina, lo peor es que se puso quesita, ¿sabes? Se puso el overol, se puso la vaina, llegó así toda manchada para la entrevista. Pero bueno, Es para lo, devolver a es Karina lo lo que que hay está que tener, hay diciendo, que echarle fuego. No, obviamente, bueno, sin duda no es lo del tema de búsqueda de la pobreza, obviamente estoy de acuerdo contigo. no, o sea, yo no estoy diciendo que eso va a ser el fin de nada, pero sí es cierto que idealizar el tema de que, bueno, entonces hay un tema relacional y las madres venezolanas te ayudan, y si te falta azúcar, te doy azúcar, si te falta... Coño, si tú eres una madre soltera, tú no, muy probablemente no puedas salir a trabajar, no puedas hacer que tu chamo vaya a clase y educarse, o sea, porque estamos visto que es bastante complicado el tema del barrio, A porque, por ver, no, ejemplo, pero, o sea, nosotros yo, veíamos esas, mira, esas bajadas, esas subidas, todas esas escaleras, a veces la escuela quedaba para el otro lado, o sea, tú siendo madre, un carajito, ¿en qué momento vas a trabajar? O sea, a ver, yo, de hecho, yo escribí un cuento inédito, te imaginas, que no me voy a publicar nunca, y decía que los kioscos estos de la casa era un invento de las madres venezolanas para no salir de la casa, o sea, yo, que su, para que su mismo lugar la donde bodega, vivía pues. ejercía la maternidad, sea su fuente de ingreso, vendiendo ahí en la calle, ahí en la casa, era doña Cumplir, Carmen. Claro, pero es que, mira, pues, no, cumplir varios roles a la vez y el tema de ganancia no, pero es económica y que, mantener el rol del Big Brother, ¿no? De pero, seguir observando y viendo y no, pero vigilando que todo. quería hablar precisamente de lo que decía Karina, que acaba, o sea, diste exacto en el clavo, porque pero a la vez yo te diría que, ajá, ¿a qué estamos aspirando? A que somos una cantidad de gente súper moderna que se quiere individualizar en cubículos, en edificios donde cada quien tiene una vida súper individualizada, donde tienes que pagar una niñera, donde tienes que ganar un montón de dinero de consumo. O sea, porque lo No, que te diría Alexander, espérate un no, no, segundo, no, 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 no. Pero es espérate que un a mí lo que, segundo, a ver, déjame terminar, ya va, pero a mí déjame lo que me terminar. parece es que no, Déjame tú estás terminar. un poco, bueno, Lo termina, que te pero diría estás como Alexander. manipulando la información, déjame No, decirte. pero escúchame, lo que te diría Alexander, por ejemplo, es, por ejemplo, yo tengo mi hermana que tiene a mi sobrina. O sea, y obviamente mi hermana vive una vida moderna y tal, pero por ejemplo, qué importante sería tener una tribu, ¿sabes? Tener tribu donde tú puedas dejar a los hijos con tus amigos de la casa mientras tú vas a trabajar. O sea, nosotros no podemos, desde un punto de vista como epistemológico y teórico, no podemos pretender que tu mirada contemporánea, individualizada de lo que tú crees que está bien hoy en día, es la forma de juzgar la realidad. Me explico, a veces como siento que podemos pecar allí. Entonces, Pero tú yo creo que supones, tú supones que eso va a estar bien, pero puede ser peor.
Pero es que yo creo que no estamos diciendo eso, ni Ana tampoco lo dijo, ni yo lo dijo. Es que sí, yo al menos lo que quise decir es que esta lógica que se da en la familia, en este tipo de familias venezolanas, al final no te da ventana para ver las posibilidades de la diversidad a eso, de lo distinto a eso, Ah, sino que eso es es como una otra cosa. imposición y que los mismos mecanismos de subsistencia de esa lógica son tan fuertes que salir de allí es sumamente difícil. Y cuando sales de allí Ya. eres un bicho raro y nunca vas a terminar de ser asimilado o aceptado cuando vas de visita o cuando vas o te acordaste o cuando escribes un mensaje. Nunca, porque terminaste siendo el bicho raro de la familia. Ya, Cuando, No, yo eso es lo otra cuando cosa. que, alguien rompe un poco con eso y se atreve a, no sé, a atreverse a salir de allí. Y Ya. bueno, eso me parece. Eh, yo no digo, yo no creo que haya una situación mejor o peor o lo que exacto. sea. Yo creo que, y de hecho yo ya lo he dicho, yo idealizo tanto que mira la pobreza en donde estoy, porque yo estoy siempre idealizando todo ese tipo de vainas. O sea, tú me dices, monta una comuna, yo digo, sí, que hay que sembrar lechuga y tal, pero la verdad es que cuando sales del mundo capitalista, que está ahí bajando el barrio, que está aquí después de mi puerta y lo que sea, el mundo no funciona así. Y hasta que lo cambiemos, si es que se va a poder cambiar, ¿ok? Vas a chuparte un huevo y vas a hacer un segregado de ese mundo y vas a decir, o el maldito hippie o el malandro que va a buscar formas alternativas de ingresar a ese sistema, que lo va a repeler porque no está porque ahí no hay ninguna vaina de cambio arroz con azúcar. Ni el pana de al lado va a ser el brother que en la cola te va a decir, ¿quieres helado? ¿Te sientes mal? Toma esto. No. Yo lo que creo que A un mí, poco. yo no tengo ninguna preferencia por ninguna, pero digo que a mí me ha salido mal el trueque, No, ¿te y que imaginas? yo creo que un poco el tema de romper con el círculo ya Karina, porque para no escuchas acabar la, con la este venezolana capítulo de promedio. hoy, voy a lanzar ya mi intervención para concluir y después ustedes hagan lo que les dé la gana. Eh, que por ejemplo, en mi relación con mi mamá, también fue una relación muy como eso, casi que la mamá del Big Brother, ¿sabes? Como que invasivo y estás ahí en todo y tal, y cumpliendo el típico rol de la madre popular venezolana. Pero y esto es algo que en lo particular yo sí le agradezco demasiado a mi mamá, que yo sí lo veo como que una diferencia abismal en comparación a otras mamás de mi entorno y de las personas que eran de mi generación y tal. Y es que mi mamá, entre los métodos de subsistencia de ese tipo de relación, jamás me puso trabas o intentó impedir que yo explorara. Y por eso fue que yo al final me pude ir de Maracay con el dinero de ella y de mi papá, a estudiar a Caracas y tal. Entonces como que yo sí siento que un poco romper ese círculo al final, ese tipo de relación siempre se va a dar, pero es un poco entender que el hijo no es de la propiedad de la madre o del padre, ¿no? Sino que al final, bueno, tú hiciste tu esfuerzo como por mantener una relación y por crear algo, pero que al final no es de tu propiedad y como que la persona al final puede terminar y tiene derecho a explorar. Entonces yo sí creo que eso a mi mamá siempre se lo voy a agradecer, porque yo cuando me comparo ese caso mío con el de otros amigos, primos o lo que sea, y la verdad es que en su momento su familia no les dieron chance alguno ni posibilidad alguna de explorar al menos esa posibilidad. Ya. Sí, bueno, yendo como la misma onda, también depende obviamente estamos hablando como decía en algún momento, del concentrado, ¿sabes? Estamos hablando del ¿cómo se llama? La vaina del limón. Estamos hablando del concentrado del limón donde se expresa todo de una forma como más clara, pero El obviamente todo rompecolchón, depende. te imaginas la que no sabe. La que no entiendo. No, el dicho este de limón, ¿te acuerdas? Kindle. Ajá, como donde se expresa como la vaina. Obviamente, por ejemplo, yo crecí en una clase media de profesionales de Bellomonte, que era una clase media de profesionales normal, y obviamente hay partes de esto que tengo, porque también mi madre es hija de extranjero, en gran parte sí me siento interpretado, pero en otras no, y obviamente como que depende de tu biografía y de un montón de cosas y tal, y esto es como el ejemplo, es como el tipo ideal beberiano, como el ejemplo más crudo de la vaina, porque por ejemplo, Karina, tú ahora, y te doy el pase, ¿te imaginas? FM 24 tal, eh, tú tuviste pareja en tu casa, por ejemplo, tus padres sí fueron pareja, son todavía, ¿no? Sí, pero bueno, son Son pareja y portugueses, tal. no son venezolanos y tal también, ¿no?
Bueno, Si pero son yo creo que en el Mediterráneo esto pasa, ¿eh? Esto que No, estamos no, o hablando. sea, sí son pareja, pero obviamente el rol de la madre es como mucho más preponderante en la educación y tal. Y yo creo que a mi mamá sí se le pegó vainas ¡guau! De Venezuela increíble. O sea, sí que había pero el rol de pareja sí que estaba. Así que, o sea, yo sí me sentí identificada en algunas cosas, porque además yo vivía en sectores populares. Mi mamá no tenía a su madre cerca, así que aprendió a ser madre a través de madres populares venezolanas Ya. y creo que sí que había robado un poco de todo esto, pero sin duda alguna, y como yo tampoco soy hombre, al menos No, pero tengo tú tuviste tu conchas padre, por porque yo me acuerdo que de todos nuestros amigos, todos no teníamos menos tú. Tú tenías padre, de las No, pocas no, que y además tenías. yo tengo un síndrome de Electra increíble, o sea, no sé cómo hubiese sido con un niño, pero bueno, yo con mi papá la podía cagar 1500 veces y yo, este es mi papá, ¿sabes? Y sí que no tuve ese tema, pero bueno, lo que quería decir era que esto fue un esfuerzo de no ver, aunque admiramos esta teoría y que además nos parece y que no nos da asco, digamos, nuestras formaciones o nuestra organización de los hogares venezolanos, que más bien nos parece una forma capaz híbrida de lo que nos funciona a nosotros los venezolanos, sí creemos que hay aspectos que podrían mejorar para, digamos, para que al menos sean unas relaciones más saludables entre familias, los hombres se hagan más cargo de la paternidad y de que, bueno, yo creo que es más fácil levantar un país cuando puedes tú educar a los carajitos sin que tengan toda esa, no sé, creo que a veces no hay suficiente, me fui, pero creo que deberíamos repensar algunas cosas que podrían aunque permanecer en una estructura donde la madre tenga un privilegio, etcétera, pueda mejorar la relación o la preponderancia del padre en los hogares. De hecho, Campos, él siempre decía, yo soy un padre presente, ¿sabes? Y Ya, él se esforzaba por ser un exacto, padre presente. exacto. Y creo que al darse cuenta de este tipo de reflexiones, por ahí una mujer venezolana del barrio dice, coño, marico, este huevón, vamos a intentarlo con este bicho, vamos a tener dos Sí, carajitas el aquí en la casa. sentido crítico, pues, de la Sí, realidad. yo creo que eso, ese tipo de reflexiones al final son las importantes porque son las que pueden terminar de alguna manera u otra generando pequeños cambios que puedan, bueno, no sé, tratar de buscar nuevos modelos de convivencia que sean más positivos para todos. Gracias por escucharnos. Este fue otro nuevo episodio de Nadie nos preguntó. Esperamos la próxima semana con otro tema súper intensismar. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote, siguiendo nuestras redes sociales y compartiendo nuestro contenido. Gracias y nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer un baile académico. Qué ridícula. Chao.